yo creo que ha sido uno de los nombres propios, uno de los guardametas que hasta ahora, quizá de tapadito, está dejando bastantes y muy buenas sensaciones. Lo hizo además en un campo que apretó bastante. Un jugador que, bueno, dentro de un contexto de partido muy alocado en el que podía pasar cualquier cosa, no venía con continuidad últimamente, resulta que sale, primera pelota que toca gol. Para mí uno de los jugadores o el jugador más destacado de la jornada tiene que ver mucho con el sistema que está realizando su entrenador. Estamos viendo a un jugador que está creciendo muchísimo, que estaba jugando en el doble pivote pero que jugó el fin de semana como media punta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al canal de Ecos del Balón. Bienvenido David de la Peña, bienvenido Alejandro Arroyo a esta versión de las gaunas en la que vamos a analizar un poquito más detalladamente lo que ha dado de sí la jornada 11, que ha sido mucho y muy bueno. Sí, la verdad es que hemos tenido una jornada difícilmente superable con un Betis Celta que ya lo hemos comentado en las gaunas en radio, impresionante. Ahí tenéis el programa porque fue una barbaridad, pero con también muchísimas cosas interesantes. Evidentemente el Madrid de Solari debutando en Liga, muchos temas de los que hablar. Bueno, el Betis Celta, la verdad es que, como dice Arroyo, quien quiera que acuda al podcast, pero hay mucho de lo que hablar. Y yo creo que el Real Madrid de Solari, lo primero que hizo Yo creo que para empezar el programa es... Empecemos por el primer Real Madrid de Solari en Liga, en el Bernabéu, en ese partido ante el Real Valladolid, donde ya vimos que ante el Melilla en Copa fue un 4-2-3-1, acabó el partido ante Valladolid en 4-2-3-1, pero el plan de inicio de David fue un 4-3-3, con las piezas muy fijas, planes muy definidos, que me parece algo lógico para la dinámica de la que viene el Real Madrid, de la que vienen sus futbolistas. Simplificar todo bastante. Sí, bueno, yo creo que Solari priorizó el orden, quiso que el equipo no se le descompusiera demasiado, tuvo muy claro algunas instrucciones, Kroos, Modric, ambos interiores fijos en sus dos perfiles, Kroos en izquierda y Modric en derecha, Casemiro saltando un escaloncito en el primer pase, algo que hacía mucho Zinedine Zidane con él, y laterales muy alzados y siempre dando línea de pase diagonal a los dos interiores. O sea, un equipo muy rígido, en el que los únicos que se salían un poco de zona eran Bale y Asensio. Pero claro, como al final el Real Madrid no terminaba de fluir bien, no terminó de encontrarles, y bueno, aunque en el primer tramo de partido yo creo que da cierta sensación de control, precisamente porque las piezas están bien colocadas y el Real Madrid presiona arriba, al final se quedó muy corto en campo rival a la hora de generar en tres cuartos de campo faltó esa chispa, efectivamente, y al final Arroyo en la primera parte y también en la segunda. Vemos poquito. Balón desde el costado al área, buscando remate. Plan más claro de Madrid. Yo creo que evidentemente por el contexto Solari tiene que invertir un poco de tiempo y sobre todo mensaje para recuperar un poco la cabeza de los futbolistas. A la hora de generar confianza, en términos de confianza y en la capacidad de relacionarse entre todos, el Madrid ahora mismo no puede ser demasiado ambicioso. Eso necesita un proceso a la hora de que el jugador recupere un poco la iniciativa individual para mezclarse con sus compañeros, soltarse de su posición. Lo estamos hablando, lo debatimos todos los días en la web, el tema de Luka Modric, que se tiene que soltar muchísimo. Pero es verdad que, por ejemplo, a mí me sorprende que todavía no esté teniendo minutos Dani Ceballos para darle un poquito de dinámica a ese centro del campo. Y Isco también es un jugador que tiene que entrar. Si te paras a pensarlo, Ceballos e Isco son radicalmente opuestos a la idea del orden y de la posición que efectivamente ahí tiene coherencia el primer 11 de Solari, es sensato con respecto a esto. Lo que pasa que ocurre, ves el resultado, ves lo que le cuesta al Madrid desbordar, generar alguna ocasión que no venga, bueno, es que encima tras centro lateral tampoco el equipo remató. Entonces cuando ves que eso no funciona, entonces sí dices, bueno, es que el Real Madrid necesita jugadores como Isco o como Ceballos, pero a mí me pareció coherente que en su primer 11 con el planteamiento no lo fueran. De hecho, también a tener en cuenta en esa confianza, por cierto, tremenda la que nos está cayendo. Se oye, ¿no? Se oye, ¿no? Tremenda. Está diluviando ahora mismo. Tremendamente. En ese reconocer piezas, en ese recoger otra vez confianza importante a nivel defensivo. Con muy poquito el Valladolid hizo bastante daño y la presión del Real Madrid dejó bastante a deber. Una de las ocasiones fue un despiste, vamos a llamarlo así, de Ramos saliendo lejos de zona, fácil transitando, y eso que hoy, por ejemplo, o esta vez en este partido, Reguilón y en el otro costado de Odriozola sí daban ese empaque defensivo de los laterales porque su recorrido hacia atrás era más constante que el de, por ejemplo, Marcelo en ese lateral. Sí, al final yo creo que en el momento en el que Valladolid empieza a salir mucho, tiene que ver totalmente lo que está haciendo el Real Madrid con la pelota. Es que
el sistema del Madrid de los últimos años, el Madrid se ha relacionado continuamente a nivel defensivo por cómo respondía a la pérdida de balón y cómo se ordenaba después de circular muy bien la pelota, porque tenía jugadores muy creativos, que triangulaban, que mezclaban posiciones, y en un Madrid que está muy rígido, al final hay muchos espacios para empezar a colarse y empezar a transitar, y yo creo que es un resumen evidente de lo que tiene el Madrid por delante a la hora de construir con balón. Habrá que verlo, habrá que ver que sigue dejando Solari. ¿Te he interrumpido con algún argumento más? No, que iba a decir que también cuando el Real Madrid le cuesta tanto producir con pelota un escenario dominante, es más fácil la presencia de Casemiro es más importante. O sea, cuanto más hay que corregir, más importante es Casemiro. Entonces, encima, si no estás ordenado con balón y él no está en el tramo final, la segunda parte no estuvo. Claro, el Valladolid salió con mucha facilidad. Acabó en ese 4-2-3-1 que decíamos, con el que debutó en Melilla en Copa. Y ahora, si le parece, vamos a dejarle la primera bola de partido a David para que nos cuente quién ha sido su MVP de la jornada. Facilísimo. O sea, un jugador que, bueno, dentro de un contexto de partido muy alocado en el que podía pasar cualquier cosa, no venía con continuidad últimamente, resulta que sale, primera pelota que toca gol, y con una determinación tremenda. Maxi Gómez yo creo que pesó de una forma tremenda en el partido de la jornada. A mí me deja alucinado este futbolista porque tampoco da la sensación de que el equipo necesite alimentarle constantemente, a pesar de que sea un perfil de 9. Se acabó el tiempo. Se acabó, ¿no? Vamos a dejar la idea que... Pero ha jugado sobre seguro porque... Sí, o sea, ha tirado fácil, no era tan fácil que no lo he hecho ni bien. Ha tirado por el carril del medio, pero... A ver, es que lo de Maxi Gómez vamos a hablar próximamente porque lo hemos hablado también en radio. Aquí tiene una pregunta que contestar Mohamed, porque tiene que ver si apuesta o no por él definitivamente, pero es que tiene muchísimo. Bueno, es que yo, es así. Yo creo que esa pregunta se define que es que no puede renunciar a él tampoco. O sea, porque la cuota voladora de Maxi tiene que estar sí o sí sobre el campo, efectivamente. Y a la victoria, que es muy importante para este Celta. Segundo bloque del programa, chicos, si os parece, hablamos de lo que sucedió en Vallecas, o concretamente de lo que hizo el Barça en Vallecas, porque volvió a estar sin Leo Messi sobre el campo. Valverde repitió con la fórmula de Rafinha. Pero hoy nos vamos a detener en la figura de Iván Rakitic, Alejandro Rollo, porque no está siendo ese interior derecho puro y duro, sino que estamos viéndole muchas veces más cerca de la base y Arthur muy abierto por otro lado. Sí, la verdad es que Valverde, o lo que pretendía, o lo que pensábamos, mejor dicho, de ese Barça post lesión de Messi, quizás veíamos a un Rakitic que podía tener más vuelo, que podía darle más profundidad, más llegada al área para compensar un poco lo que Messi genera de por sí, pero estamos viendo a un Rakitic que está jugando muy cerca de Busquets. Lo está compensando Valverde con la posición de Sergi Roberto de lateral y Rafinha de extremo, que se viene al interior, compensando esa seguridad que está ganando Rakitic para el Barcelona junto a Busquets, y Arthur por delante. Es un triángulo que se está comportando de manera un poquito más peculiar, no tan ortodoxa, y desde ahí el Barcelona está volviendo a recuperar, como decimos, esa figura del doble pivote para que Busquets no esté tan solo, y Arthur está permitiendo que Coutinho no sea el responsable de la creatividad. Y creo que es una estructura que le está dando mucho orden y mucho control al Barça. Mucho empaque, yo creo, para la presión tras pérdida. No sé cómo lo ves, David, pero yo comparto bien la línea de... Os pregunto, ¿creéis que esto va a seguir pasando con Messi? O sea, ¿creéis que es una medida que va a tener recorrido? Yo creo que podría tenerla. De hecho, no creo que invada de por sí pensar en un Messi que se mete en la zona de Rafinha y que Rakitic siga ocupando eso para generar esos pases cortos. Sí, o sea, yo creo que es más competitivo el equipo con Rakitic cerca de Busquets. Entonces, yo me animo a pensar que sí. Como la temporada pasada. Va a tener recorrido, exactamente. Pero creo que el comportamiento defensivo que le vas a pedir a Rafinha es muy diferente que el que le vas a pedir a Leo Messi. Entonces a mí me da la sensación de que cuando entró Arthur en el 11 del Barcelona, Rakitic prácticamente no tenía otra opción que no fuera estar un poquito más abierto para compensar que el rival al final te va a salir por el lado donde teóricamente está Messi. Sí. ¿Qué pasa? Que la temporada pasada Rakitic hacía ese doble pivote, pero había un extremo derecho. Claro. Normalmente siempre había alguien jugando más cerca de la derecha, y entonces no tenía que hacer ese balanceo tan constante. Messi al final seguramente te obliga a eso, porque lo primero, va a estar en posiciones muy centradas siempre, eso lo puede hacer Rafinha, pero a Rafinha sí que le puedes exigir, ¿no? Que te haga ese retorno, ¿no? Claro. De hecho, entonces, yo es la única duda que tengo, hay que ver cómo lo lleva esto cuando esté Messi, claro. De hecho, es que quien juega normalmente por ese lado derecho corre mucho más que quien está en el otro lado izquierdo, porque sale por ahí efectivamente el rival. Rakitic ahora mismo lo estamos viendo más cerca de Busquets, porque tiene la presencia de Sergi Roberto en ese lado, la de Rafinha también, y está un poquito más sujeto al Barça, pero creo que para la presión tras pérdida también le viene muy bien, porque hasta hace 2 semanas,
impresión muy personal mía, Busquets no estaba dando tampoco en la presión un ejercicio muy fiable. Y entonces yo creo que sosteniendo un poco más... Para Valverde es importante juntar pase corto en salida y ordenarse desde ese triángulo, que no es un triángulo como tal, pero que se junta mucho con Rakitic muy cerquita de Busquets y encontrando a Arthur. Y creo que para él es muy natural esa respuesta, porque el no tener a Messi le lleva a Valverde a enfocarse, a subrayar la necesidad de que necesita asegurar una circulación estable. Y creo que todo eso va encaminado por ahí, porque prescinde de Semedo. Sergi Roberto es más centrocampista, son dos jugadores, tanto él como Rafinha, que entienden el lenguaje Barça eso para es ocupar importante. espacios a la espalda de presión, espacios para generar o tener amplitud y control de la situación. Entonces habla bastante bien de Valverde, de cómo ha entendido la lesión de Messi. Y bastante bien de Rakitic, que Sí, está bueno, adaptando es que a contextos... Sí, es que al final es un jugador muy valioso. Claro, Es tremendo, claro, es tremendo. Es Una que madurez, incluso- un pozo. Claro, incluso él mismo a lo mejor te puede dejar algunas dudas en cuanto a fluidez, por ejemplo, de recibir la pelota, soltarla a lo mejor, porque yo creo que incluso en este arranque de temporada en algún momento ha pasado eso, pero es una pieza tan valiosa en lo táctico Claro. que te permite construir estructuras con la certeza de que vas a tener un jugador muy responsable con lo que le pidas y que se adapta a diferentes escenarios, porque es que a Rakitic le hemos visto rendir bien cuando el equipo ha tenido 80% de posesión, en el Sevilla le hemos visto ser un conductor de contragolpes y un tirador tremendo, lanzador, sí. entonces es un jugador tan global que para crear estructuras Para un entrenador es Eso es la es bomba. valiosísimo. Bueno, Ponedme el reloj, venga, ponedme el reloj va. que me lanzo con, Ojo que va. con el mío, porque hasta hace nada hablábamos de que si los porteros pueden hacer equipos campeones, pues yo creo que ha sido uno de los nombres propios, uno de los guardametas que hasta ahora, quizá de tapadito, está dejando bastantes y muy buenas sensaciones. Lo hizo además en un campo que apretó bastante, con 6 delanteros cerca de él. Hablo de Bono, hablo del Girona de Eusebio Sacristán, de cómo salvó completamente la papeleta a su equipo y sostuvo una defensa que estuvo bien, pero que dejó y concedió bastante a los delanteros del Valencia. Insisto, creo que para mí ha sido el MVP de la jornada puro y duro, Vale. porque le dio la victoria a este equipo. Lo ha argumentado bastante Lo ha bien. argumentado muy bien, ¿por qué? Porque sabía que estaba en desventaja con respecto a su argumentario, entonces ha decidido apostar por... Me lo tenía preparado. por o sea, tenía ahí muy bien, a nivel de labia bien, pero bueno. Pero no sabemos solo que la vas a jornada, ganar. la temporada de Bono. Sí, este Pero muy muy bien, buena, muy hizo completa. varias paradas de verdad de muchísimo mérito, sobre todo por lo que dice Adri, que al final el Valencia ya, la desesperada, metía mucha gente en zona de remate y ya no tienes que gestionar el remate en sí, sino lo que viene antes, que si viene el centro, que si tienes que tener concentrada la defensa cuando tienes que marcar a muchos jugadores, o sea que hizo un grandísimo partido, sin duda. ¿Me lo compras? Sí. Me Tengo parece una- un hombre que tenía que estar sobre la Es mesa. más, lo que me apetece ahora es pasar al siguiente bloque y hablar precisamente Venga, de ese de su partido. rival, ¿no? Me he quedado con ganas. Vamos a hablar del Valencia porque fue algo tremendo. Del 4-4-2 de Marcelino, que lo está cambiando estas últimas jornadas. Lo vimos también en la Champions, un 4-3-3. Algo distinto. Arroyo acabó con 6 delanteros a la vez, o 6 hombres de ataque, sí, no sí, delanteros, jugadores pero 6 hombres de ataque. ofensivos. Sí. El único que no estaba era Soler, que fue el que dejó el sitio a Batshuayi, pero por lo demás, Rodrigo, Mina, Gameiro, y Ferran. aún así, Ferran Torres por el costado, Guedes, que se soltó mucho de la banda, y acabó con 0 goles. Esto te habla un poco de lo que es la dinámica tan negativa que puede llevar a un equipo que tiene con qué hacer daño, con qué desbordar, con... Y encima ahora que ha vuelto Guedes. Efectivamente, y volví a Guedes, que es un poco el jugador que puede transformar o que puede elevar el techo del Valencia. Es muy difícil, le está siendo muy difícil al Valencia salir de aquí, y yo creo que es una respuesta que no creo que esté en el libreto de Marcelino, el sumar delanteros porque sí, No, el no, sumar... No, es una respuesta que te habla de las dificultades que está encontrando para darle soluciones a la plantilla. Sí. Yo creo que hay bastante de desesperación, estoy de acuerdo Sí, con sí, vosotros. Hay que contextualizar lo que hizo Eusebio en el tramo final de partido. Porque el Girona acaba jugando con 4 centrales y 2 laterales. Y sin punta. Exactamente, o sea, es un 6-4, Sí. pero puro y duro, o sea, una línea de 6. Extremo. Claro, entonces hay que contextualizar que Marcelino dijo, vale, esto es como una acción de entrenamiento en la que estoy haciendo un ataque posicional o entrenando un ataque posicional y sé que voy a jugar constantemente en ese escenario y... De hecho, lo dijo en rueda de prensa al propio Sí, Marcelino. pues no, Dijo no. que era un ataque posicional constante y que lo de los 6 delanteros no iba a ser algo continuo, que era algo puntual, pero que es que el Girona le estaba concediendo todo el espacio y que tenía que atacar, sí o sí, que es que no le quedaba Claro, pero más. es que a mí me parece muy complicado que el jugador ahí no sienta la presión de que el resultado le va a comer. Yo creo que necesitas un poquito de Cosas variante. previas, claro, eso estoy de acuerdo. Claro, Sí, sí. de capacidad de mezclar por dentro, de tener un poquito de paciencia, pero claro, como también está teniendo muchos problemas en el centro del campo para asumir responsabilidades, Parejo no está bien,
los laterales no están ofreciendo la posibilidad de que por dentro los jugadores se puedan relacionar bien y asociar bien, lo único que te queda es acumular gente, acumular jugadores y Claro. Evidentemente el contexto está ahí, pero el mensaje para el jugador, No, y teniendo en cuenta la dinámica, ya es muy difícil. De hecho, y hay el una- mejor reflejo de la ansiedad que tuvo el Valencia fue Guedes en la segunda parte, que se soltó de la banda, se fue de la banda, acabó por dentro, cogiendo el carril central, disparando cuando podía, acabó reventado el partido, porque volvía además de bastante tiempo sin jugar. Clave, o sea, yo creo que es el mejor reflejo de la ansiedad que tiene el equipo. Y luego pasa una cosa, que yo creo que lo hemos hablado mucho. ¿Qué tipo de mercado ha hecho el Valencia? Pues es que tiene a Rodrigo, que es un jugador que sí fluye entre líneas, que el espacio reducido no le va mal del todo, que él sabe jugar ahí, pero es que las otras Los tres demás, alternativas, Gameiro, complicado. Batshuayi y Santi Mina, son jugadores que en ese contexto, o sea, para el rival es cómodo defenderles, porque no son ágiles, no tienen una capacidad asociativa muy alta. Y luego tampoco son nueves, ni Batshuayi ni Gameiro, no son nueves que, puedes decir, bueno, fuera del área tienen problemas, no son nueves que en un centro lateral hayan marcado la diferencia en su carrera. Gameiro no ha sido eso, no ha sido un punta de... Es verdad que en el Sevilla pues había mucha profundidad por fuera y él iba bien al primer palo, pero a la hora de recoger esos centros no han sido tampoco referencias de que te van a traducir eso en remates, no son ese tipo de nueves, entonces es difícil. Sí, es difícil que pueda ahora mismo, no voy a decir que salga de aquí el Valencia, porque solamente que salga porque tiene plantilla para ello, pero encontrar un contexto favorable para todas las piezas donde empieza a sumar, ahora mismo la cosa no pinta fácil, porque es que además, desde la pareja de delanteros, no creo que tampoco esté dando con la tecla, lo decías. Los nombres que acompañan a Rodrigo, hemos visto a Batshuayi en Champions hacer cosas muy parecidas a Rodrigo y que entonces el equipo pierda esa amenaza al espacio, que puede dar Gameiro, que puede dar Santi Mina, pero ante el Girona no la dio, por ejemplo, tampoco Santi Mina. Sí. Entonces, es complicado. Sí, es complicado, pero sobre todo porque la estructura global, vamos a decir, no tiene continuidad. Es que para mí el Valencia el año pasado funciona tan bien porque es domingo a domingo, se busca siempre un tipo de escenario concreto. Y ahora, al final, claro, las limitaciones a lo mejor que tuvo el mercado, no poder sustituir las piezas o completar la plantilla para mantener esa plan A, al final le está haciendo al equipo entrar en una serie de altibajos que no le viene nada bien. mucho, No le viene nada bien. Le ponemos el tiempo ya, que creo que vamos a ganar este MVP, porque lo ponemos ya vamos a ver. Para mí, uno de los jugadores o el jugador más destacado de la jornada tiene que ver mucho con el sistema que está realizando su entrenador. Estamos viendo a un jugador que está creciendo muchísimo, que estaba jugando en el doble pivote, pero que jugó el fin de semana como media punta, y creo que le está dando muchas soluciones a José Luis Mendilibar. Creo que Joan Jordán está teniendo una incidencia tremenda en el doble pivote, pero también como jugador que puede soltarse y sumar mucho a quizás la carencia que está teniendo el Eibar, que es la llegada al área. Vale, ya está bien, ¿no? Pero creo que es un jugador que está creciendo una barbaridad. Sí. Uno de los nombres de la temporada. Compro que ha sido uno de los A nombres mí- de la jornada y del curso. A mí me parece uno de los nombres de la temporada. Es un jugador que se adapta muy bien al plan de Mendilibar, como ha dicho Arroyo, y que además individualmente es un jugador que sabe decidir. El gol que marcó el otro día, pero siempre esa jugada en la que casi es penalti, que al final la sacan fuera del área, define también que es un jugador profundo, es un jugador que ofrece muy buenas soluciones al Se lo compramos al Eibar. entonces Ya están las tres sobre la mesa, luego veremos a ver. Luego veremos quién es el que gana. Y nosotros ya, último bloque, vamos a hablar de lo que está haciendo, de lo que está dejando la Real Sociedad de Asier Garitano, porque creo que su primera parte y su segunda ante el Sevilla fue positiva a nivel defensivo. Es verdad que, bueno, el contexto, el plan de Machín, que el posicionamiento no fue el de siempre, pero en ataque está dejando muy poquito. En ataque no está sabiendo. Muy poquito sigue dejando muy poquito. Desde el principio de temporada. Sí, no estamos viendo una evolución clara. a qué debe. Es que es una pregunta que quizás hay que lanzar. No sé a qué se puede agarrar Garitano para generar puntos de inflexión. O sea, ¿qué pasos adelante ha dado el equipo a nivel ofensivo? Ha probado muchas cosas, pero ninguna está funcionando. Y yo creo que es la principal carencia que está teniendo la Real, que su plan de ataque yo creo que no está definido ni en piezas ni en la convicción del propio entrenador. Yo creo que ahí está la clave, que no está definido, pero a mí me llama la atención porque si tú te pones a mirar la plantilla, a mí me da la sensación de que es un equipo que bajo lo que vimos de Garitano en el Leganés tendría que hacer daño. O sea, William José me parece un delantero muy garitano. Absolutamente. Juanmi o Sandro son complementos muy buenos para el propio William José. Sí. Que a lo mejor te falta un poquito de velocidad en bandas. Eso te lo compro.
Porque Que la Oyarzábal puede a tener. lo mejor, pero jugando con Juanmi Escorado, que lo ha intentado muchas veces Garitano, puede solucionar ese problema. Si fuerzas el robo en la otra banda y lanzas, si Juanmi le tienes en la izquierda, y es que también lo ha intentado, hemos visto en la derecha a Rubén Pardo, hemos visto hasta a Mikel Merino, Miguel, y a Oyarzábal. jugadores que podían Zabateo ahí con la posibilidad de atacar lanzar ese el carril. izquierdo, exactamente. Sí. Pero no lo termina de definir Garitano. Y al final, en mi opinión, lo que le está faltando, sobre todo, es una cosa que a mí me da la sensación que contra el Sevilla aportó Januzaj. Me parece un jugador que cuando encuentre un poquito de ritmo, le puede dar a la Real Sociedad regate y un poquito de chispa a campo abierto cuando conduces el balón. Porque es una cosa que cuando tú tienes a Rubén Pardo en banda, cuando tienes a Mikel Merino en banda, eso no lo vas a tener. Y la Real al final necesita un escalón intermedio para salir, para atacar el espacio, y le estaba faltando esa pieza. Yo creo que Oyarzábal, dentro de que sea un jugador que pueda adaptarse a eso, sí que es más carril central para de hecho, Garitano. jugó Es que ante no el es Sevilla eso. por dentro. Es que para mí no es un jugador No es- de banda y de movimientos Eso es. verticales, es un jugador para mezclar otro tipo de cosas. Lo vemos en la sub-21. Muy claro, además. Es un jugador que tiene que llegar al área, pero que se tiene que fundir un poco más con el juego. Y como la Real tiene centrocampistas para habilitarle, pues te piensas un poco en un escenario más diferente. Pero es verdad que le está costando a la Real poner a sus delanteros de cara, llegar por fuera, tener esa sensación de que cuando roba la pelota hay algo claro para Hacer, cruzar sí, una jugada, patrón, generar sí, una sí. jugada, un patrón, que vamos, y con ese vamos a atacar. No lo está teniendo, pero sí me gustó en el partido ante el Sevilla, por ejemplo, la movilidad de William José, que sabemos que se va hacia el costado izquierdo muchas veces. Ese espacio lo corría a tapar Juanmi, o a atacar, mejor dicho, más que tapar Juanmi, y las conducciones de Teo. Yo creo que a partir de las conducciones de Teo puede tener un escenario donde pueda progresar desde ese costado izquierdo, porque tiene la velocidad, tiene la chispa. Aunque es verdad que Teo, a veces en determinación, no elige siempre la mejor opción, pero Efectivamente, claro. yo creo que puede crecer por ahí desde ese lado y, bueno, pues mezclar Yo creo e intentar subir escalones. Pero sí es verdad que, por ejemplo, al principio de curso hemos visto que con la Real Sociedad tan abajo, el equipo no podía correr porque que estaba lejísimos de la portería. Lo vimos, por ejemplo, con Oyarzábal en el derbi. Claro, por ahí ejemplo. empezó a cruzar a crecer Zubeldia, que yo creo que está siendo la cara visible de la Real. Totalmente. Del proyecto garitano como tal, porque es un equipo que pasa mucho tiempo en campo propio, cede mucha iniciativa y está creciendo el jugador, pero claro, la Real tiene otra serie de jugadores que quizás necesitan un poquito más de relación, de pelota, y ese es el plan que ahora mismo sigue sin definirse en la Real Sociedad. A ver cuando vuelva Mikel Merino, que es lo que ocurre con esta Real Sociedad y estos nombres propios. 3 nombres propios que hemos dejado para la jornada, el caso de Bono, que va a ser el indiscutible, Maxi Gómez y Joan Jordán, los 3 nombres, los 3 MVPs que hemos elegido para esta jornada. Ya sabéis, podéis decirnos, si os lo pedimos, que queremos seguir hablando de fútbol, que nos digáis quién ha sido para vosotros el jugador más destacado o qué punto de todos los que hemos tratado de la jornada o de los que nos hemos dejado y hemos tratado en la radio queréis seguir hablando de fútbol. Ya sabéis, en comentarios aquí en el canal de Ecos. Nosotros seguimos aquí como siempre en Ecos del Bar. But it really doesn't matter.